¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros amigos de Celebremos Colombia. Hoy nuevamente estamos reunidos en este espacio que nos convoca para celebrar. Y para empezar esta semana tenemos una noticia que nos alegra a muchos en este país y es que Shakira, esta cantante que ha hecho, digamos que una obra musical importante, logró concretar algo que en su ciudad natal, que es muy, muy importante, que es la entrega de un colegio. Alfredo, ¿tú cómo ves esta noticia? Esto es para celebrar. ¿Cuántas personas pueden decir que montaron uno, no solo uno, sino dos colegios? Bueno, una expresión más de lo que yo llamo el derecho a solidarizarse a una persona talentosa que se ha hecho a pulso y que ha logrado el nivel de gloria, de éxito y de fama, como Shakira, quiere ejercer su derecho a solidarizarse, participar activamente en la gestión del bien común y aportarle a su comunidad natal altos estándares de calidad. Me parece que eso es digno de celebrar y en Colombia está llena de ese tipo de iniciativas que tienen que ver con el derecho a solidarizarse. Y también debo agregar que hay otro tema para celebrar y en estos días lo compartía con Gustavo y lo compartía con Carlos. Paola Piñera ganó el Oscar de la Ciencia por un importante descubrimiento, como lo presenta en sus noticias el colombiano. Breakthrough 2024 de la Fundación Breakthrough Prize, que se conoce como el Oscar de la Ciencia. Y esta es una mujer talentosa en el campo de la física y ha dedicado trabajo a estos temas y vemos a colombianos que se esmeran triunfando en diferentes campos. Es una mujer muy joven, 32 años, resolviendo temas de la física que dan luz al desarrollo de la ciencia en todos los asuntos asociados a temas, mire, este tan sofisticado, descubrimiento y modelización de trampas de polvos en discos circunestelares jóvenes, lo que la llevó a resolver problemas en formación de planetas. Tenemos una colombiana que entiende de formación de planetas y de la historia de la cosmología a un nivel de profundidad que todos tenemos que celebrar. Estas cosas son buenas noticias para el país y creo que nos debemos sentir orgullosos de seguir celebrando buenas nuevas que suceden a lo largo del territorio nacional y con personas en otras regiones del país poniendo en alto el nombre de nuestra patria. Chévere, chévere, qué raquera. Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a Daniel Garavito. Él ha tenido una inquietud de cómo hacer de este mundo un lugar que tenga sentido, que sea más sostenible. Es bailarín de tango, sabe de analítica, se le ha medido a el reto de hacer comunidad, de construir país como funcionario público. Y hoy nos viene a compartir, pues primero que él celebra y tiene una iniciativa muy, muy, muy retadora, muy bonita, muy creativa para poder conectar tecnología que no es de punta con una necesidad de educación. Entonces, Daniel, bienvenido. ¿Qué celebras? Uy, muchas gracias a todos. Es un placer estar acá, Carlos, Gustavo, Alfredo, Juan, y pues a todas las personas que nos escuchan. Estaba pensando mientras Alfredo nos contaba lo del el Nobel de Ciencia, y me puse a pensar como que celebramos, y lo que yo celebro es que los colombianos tenemos historias bonitas para contarnos y a conectar las ideas. Y esas historias bonitas para colombianos, que nos contamos, es la que nos trajo aquí en Educol, y que de hecho es una historia que yo siempre rescato cada vez que puedo, la historia Radio Sutatensa y de ACPO, de Acción Cultural Popular. ¿Y por qué rescato esa historia? Porque nos permite cambiar un poco esa narrativa, ¿no? Ese chip, porque los colombianos tenemos cosas muy lindas para contar, y esa es maravillosa porque un curita en un pueblo en Boyacá logró educar a 6 millones de colombianos y más fuera del país por medio de cartillas y radio. Y nosotros un poco lo que hicimos fue aprender de esa bonita historia y buscar llevar ese legado un poquito más adelante. Pues ese es el afán humilde con el que trabajamos todos los días en Educol. Entonces aprovecho la pregunta un poco para contarles de lo que hacemos en Educol, o un poco de por qué nació.
Y ahora conecto con el tema del premio de la colombiana, y es que alrededor de mi apellido siempre hay una posibilidad de ver como esas dos Colombias y esas dos historias que decidimos contarnos, ¿no? Usualmente cuando uno le pregunta a un colombiano por mi apellido Garavito, pues lo primero que se le viene es una historia horrible que tenemos todos y que, digamos, nos pesa y nos lastra, pero tenemos otra historia muy linda de otro Garavito, que es Julio Garavito, que es el que lleva el nombre de la Escuela de Ingenieros, por ejemplo, que es el que aparecía en los billetes de 20.000 azulitos, los anteriores. Ese es Julio Garavito. Y todos tuvimos un billete de 20.000 en la mano y nadie se detuvo a leer por qué ese personaje aparecía ahí. Pero pues tiene todo que ver con la historia que nos contaba Alfredo, pues porque él se ganó su nombre, el nombre del único latinoamericano en la Luna es el de Julio Garavito, por las observaciones que hizo. Hay un cráter en la Luna que tiene un nombre de un colombiano. Y el nombre del observatorio, el Observatorio Nacional, que en el centro de Bogotá, pues era la casa de Julio Garavito. Y les podría seguir contando historias, ¿no? El edificio insignia de la Nacional también está nombrado como Julio Garavito Armero, que es como uno de los grandes científicos que ha tenido este país, pero esa historia no la conoce, creo que nadie. Nos contamos la otra historia. Entonces yo creo que es cuando uno escarba y quiere mirar las cosas como y encontrarles historias bonitas para contar, pues siempre puede. En Colombia produce ese tipo de cosas, ¿no? Como una Shakira, que no sé cuántos países puedan decir que tengan una Shakira, o sea, que tenga como esa potencia y esa vehemencia que yo creo que nos caracteriza, que nos hace resilientes y que siempre nos da como ese impulso para seguir adelante y seguir celebrando, que además la música colombiana también es espectacular y da para celebrar un montón. Me alargué, pero creo que hay como tres cosas que celebro mucho este país. Me fascina la música colombiana, amo la champeta. Bueno, excelente, excelente. Fíjate que Daniel, mientras a ver, mientras, Carlos, quiero profundizar un poquitico sobre ACPO. Es que lo que Sí, mencionó señor. él me parece muy importante. Y, a ver, no conocí al padre, pero sí conocí a algunos de los funcionarios y conocí gente que fueron los primeros en haber recibido, él inició con radios que todavía tenían tubos. Y se llamaba Sutatensa porque su espectro no llegaba a todo el país en ese momento. En ese momento no llegaba a todo el país. Luego entonces se descubrió el transistor y tú veías agricultores sacando la papa, la zanahoria o lo que sea con su radio transistor colgado del hombro como tal. Entonces, antes de que ellos hubieran podido tener acceso a la prensa nacional, estas personas tenían acceso a las noticias, no solamente nacionales, sino internacionales. Ese es un tema muy importante. El otro es que celebraban toda la música colombiana, esa que tú estás, tanto eso, ellos fueron divulgadores fundamentales. Y todo comienza con lecciones a las 5 o 6 de la mañana de alfabetización. Entonces podían alfabetizar un número importantísimo de familias a lo largo, pues, de donde tenían acceso a eso. Y entonces, donde está el tema que a mí me parece una gran, de algo insólito, es que descubrieron, los radios estos de que estamos hablando, tenían un cristal que solamente sintonizaba esa onda. Pero luego descubrieron y en los pueblos comenzaron ya técnicos en radio a que podían escuchar cualquier tipo de... Y gracias a esa infraestructura, junto con la de Radio Nacional, resulta que las empresas como Caracol, etcétera, tienen a su haber toda una infraestructura de ondas de radio que les permitió crecer en la forma como han crecido. Pero fue la iniciativa de la iglesia y la iniciativa estatal, y luego naturalmente en la televisión, la que permitió, Daniel, que hoy tengamos las cadenas de radio y televisión que tenemos. Pero fíjate, iglesia y Estado fueron las que permitieron eso. Qué bueno que has mencionado eso. Me alegro muchísimo porque hacía años que nadie relataba esa historia tan importante. Qué bien, qué bien. Gracias, Daniel. Súper. De hecho, no sé si se va a contar acá, pero el lunes tenemos reunión con ACPO porque estamos firmando un convenio. Pero bueno, ahí vamos tejiendo redes. Qué bueno. Ok, estupendo.
Daniel, y bueno, tú conoces esa historia, te inspiras y cómo la reinterpretas unos añitos después con otra tecnología, con otra intención. ¿Cómo ha sido eso? Súper. Pues Educol nació en la pandemia. Les cuento un poquito. Ese semestre me lo iba a tomar sabático porque ese semestre estaba terminando mi tesis de la maestría y pues nos agarró el confinamiento a todos. Antes yo venía trabajando haciendo voluntariado con fundaciones, de hecho estaba trabajando ya digamos de manera independiente con niños en el cancerológico, y digo independiente porque previamente había trabajado también en el instituto, pero para apoyar una tesis doctoral de María Camila Pinzón, que es lo máximo. María Camila es fantástica. Y no pude seguir, digamos, estaba montando un curso de fotografía para los niños del cancerológico, bueno, y no se pudo seguir con eso, apoyaba otra fundación, la Fundación Global Goodwill, y pues yo quería, si sentía la necesidad de seguir haciendo eso, y me parecía un poco, voy a decir la palabra que se me ocurre, canalla, ponerme a ver Netflix o jugar videojuegos, ¿no? Como que afuera estaban pasando muchas cosas como para uno ensimismarse y negar un poco lo que estaba pasando alrededor. Entonces empecé a participar en hackathons, que son estos sprints de código donde empiezas a buscar soluciones y a innovar. Pues resulta que alrededor de la pandemia hubo muchas, yo participé en 5, trabajaba muchísimo. Cualquier persona que ha trabajado en una hackathon sabe pues que eso es trasnochar como si te estuvieras pues casi que si tu vida dependiera de ello, le trabajé muy duro y al final de la quinta pues llegó, de la quinta, no lo se dice rápido, pero de la quinta hackathon salió la idea de hacer el tema de Educol por medio pues de Educol, básicamente. Yo creo que inconscientemente inspirado en Radio Sutatensa, pero con el afán de cómo llevar tecnología a personas que no las tuvieran, porque más o menos siempre las soluciones eran la misma, ¿no? Como una plataforma en internet, que mil ideas alrededor de eso, pero fue como empezar a quitarle variables al tema, lo que finalmente nos ayudó a llegar a la idea de Ducol, y pues finalmente ya logramos como conectar los puntos. Pues esto es como Radio Sutatensa, pero por llamadas. Lo que nosotros hacemos es como convertir un celular básico en una Alexa, y como que pudimos empezar a construir el storytelling de Ducol, que es lo que nos ha traído acá. Si me preguntas, Carlos, cuál fue el tema, yo lo que diría es que pues nació de esas ganas de hacer algo, de aportar cada uno desde su trinchera, digamos, desde su rincón, a buscar una solución, y de ahí llegó Educol. Excelente, excelente. Ahí hay una cosa que a mí me gustaría entender mejor. Digamos, de las historias de los chicos o de las familias que han podido ser beneficiadas de esta iniciativa de utilizar su inteligencia y su capacidad de creatividad moral y no de ocio. Compártenos una que recuerdes en este momento, que creas que valga la pena compartir y que denote pues ese esfuerzo en qué termina, en qué puede terminar. Cuando uno está trabajando con comunidades, y pues las comunidades que les llega a Educol, que son pues particularmente personas en contextos de baja conectividad y cosas de ese estilo, como que les voy a contar un poquito más atrás. Educol, uno de los mantras de Educol es decirle a las personas algo que les vuele la cabeza. Ese siempre ha sido como el objetivo principal, porque todos tenemos epifanías, como momentos en los que escuchas algo y la vida no vuelve a ser igual. Y ese era el objetivo de Educol. ¿Cómo hacemos para que estas personas, en una simple llamada telefónica, y digo simple pues por la tecnología y por lo que da, no por las posibilidades, porque las posibilidades son gigantes, pues escuchen algo que les vuele la cabeza? Y con ese afán inició Educol. Pero después, cuando uno está en zona rural, a veces ellos mismos te hacen ver cosas que te vuelan la cabeza, ¿no? Entonces es un poco como el contraste. Les voy a contar así. Bueno, una de las cosas que uno aprende es que pues estos niños no hacen, hay varias cosas. La primera es que los niños en zonas rurales y con los que nos gusta trabajar, no que Educol solamente trabaje con niños, sino como que creemos que a lo largo de la vida la educación en primera infancia como que tiene un efecto compuesto a lo largo de la vida, y por eso nos enfocamos allí. Pero una de las cosas que uno se da cuenta pues es que los niños en zonas rurales, al no estar infoxicados, al no tener
YouTube, Netflix y consolas de videojuegos y 10 canales para niños que les están vendiendo muñecos todo el día, están sedientos de aprender cosas, aprenden mucho más rápido y lo que necesitan son retos y hay mucho talento que se podría aprovechar mejor. Y eso es un poco también parte de la apuesta. Entonces era como una de las primeras cosas que uno como que ve y como que le duele la cabeza. Lo segundo es cuando le dices como, mira, esto es como que le puedes preguntar cualquier cosa y a veces preguntan cosas que uno no se imagina. Acuerdo mucho una vez estábamos en una ranchería que se llama, ay no, Cuichipa, creo que se llama, no recuerdo el nombre. Eso está entre Riohacha y Manaure, como hacia la mitad. Y estábamos con un niño guayú. Los niños guayú son bilingües. Bueno, muchos de ellos hablan español y guayuna ellos. ¿Ok? Estaba con el niño guayú, yo le estaba explicando pues qué podía hacer con la plataforma y demás. Y este personaje preguntó cómo aprender inglés. Y a mí se me volvió la cabeza porque, o sea, ya es bilingüe y tiene de pronto más claras las prioridades en la vida que de pronto que otros niños, ¿no? Y no quiero, digamos, juzgar acá, pero lo que sí quiero poner de manifiesto es que tal vez estas personas sí les hace falta la oportunidad. No quiero sonar grandilocuente porque a veces uno suele como pontificar de más, pero como que sí le queda a uno ese tema de que sí estamos dejando mucho talento y como que yo estoy estadística y uno de los mejores ejemplos de distribución normal de la campanita de Gauss, esa que todo el mundo hizo sufrir buscando valores Z en tablas que nadie entendía para qué era eso, pero una de las mejores variables para entender distribución normal es el IQ, el coeficiente intelectual en el planeta Tierra se distribuye de manera normal. Y eso tiene un componente de aleatoriedad muy importante. O sea, en cualquier parte del mundo pueden hacer un genio. Digamos, básicamente es como el argumento detrás del tema de la distribución normal. Y pues hay muchos de esos genios que pues se pudieron haber quedado en una situación. Y de pronto esas soluciones a muchos de los retos globales que nos enfrentamos como humanidad puede estar en una de esas cabezas de esas personas que no tuvieron la oportunidad y el afán de Educol es construir un puente para que puedan subirse en hombros de gigantes, como diría el grandioso Newton, y de pronto ayudarnos a todos a salir más adelante. Digo de pronto no porque ellos no lo puedan hacer, digo de pronto pues porque la posición de Educol es ser ese puente, ¿no? Y soñamos ser ese puente. El de pronto es un poco la humildad de que lo que nosotros hacemos ayude a esa persona a lograr. Excelente. Daniel, en ese trabajo, en esa experiencia que has tenido con jóvenes para sacar adelante esta propuesta pedagógica, esta forma de intervención en educación, seguramente no formal en el campo colombiano, quiero saber cuál ha sido tu experiencia con respecto a esa frase manida que hay por ahí de que no hay que dar el pescado sino enseñar a pescar. Quiero saber si tu experiencia la confirma o si crees que hay momentos en que hay que dar el pescado y hay otros momentos en que aprender a pescar con el otro libera energía y creatividad. Cuéntanos al respecto. Yo creo que uno no escuchaba hace unos días un debate sobre, y de pronto ahorita les cuento un poquito más de lo que es Educol, como más a nivel técnico para que las personas que nos escuchan o nos ven se lo imaginen. Uno, el educacionismo, ¿no? Entonces creer como que la educación es noni, que todo lo resuelve, como una cura mágica para todas las cosas. Y si bien la educación resuelve muchas cosas y ayuda y genera sociedades más justas, y de hecho está muy correlacionada con mejor salud a lo largo de la vida, un montón de cosas que la educación sí da, lo que sí no logra uno superar es pues las condiciones materiales de las personas, ¿no? O sea, hay cosas y hay momentos en los que, y lo digo por lo que, por ejemplo, en los procesos educativos que hacemos en La Guajira, las cosas que enseñamos nosotros es una huerta para autoconsumo, llevando lluvia sólida, que para el que no sepa es como, no sé si se acuerdan esos plastiquitos que uno les echaba agua y se inflaba una bombita y colocábamos un cactus, que se pusieron de moda hace unos años. Es eso pero industrial, es eso pero de verdad, para que en un cultivo en una zona desértica
vaya soltando la humedad de a poco y las plantas no se mueran en las temporadas secas, ¿vale? Como que amortigua esos picos de humedad de escasez. ¿Listo? En el suelo, eso es una innovación mexicana que llevamos a La Guajira con Clubes de Ciencia Colombia y Consciente Lab. El cuento es que, pues, esa es la formación que hay que llevar, ¿no? Porque muchas veces, y respetando los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, pero el punto a lo que hoy es que hay momentos en los que definitivamente hay que dar el pescado. O sea, una persona que está en una situación extrema de supervivencia, no se le puede pedir pues que estudie, que la educación va a ser su solución. Eso sería pues irreal. Sí, sería irreal y sería pues fantasioso. Entonces, pues en algún momento sí hay que pasar por asegurarle las condiciones materiales a las personas y que ya después pues la educación puede entrar a apoyar, pero no hay que caer en esos fanatismos pues de creer que la educación lo resuelve todo, no es así. O pues es mi lectura. Suelo decirlo de esta manera, Daniel. Hay momentos en que hay que dar el pescado. Eso es la caridad, el momento de caridad, de la solidaridad. Hay otros momentos en que hay que repartir con equidad el acceso al pescado. Esa es la justicia. Y siempre será liberador aprender a pescar con otros. Yo hablo de esos tres momentos de la solidaridad, la caridad, la justicia y la liberación, que creo que vale la pena que empecemos a entender en todos los esfuerzos que adelantamos de cara al desarrollo social en Colombia. Gracias, Alfredo. Bueno, nos ibas a contar un poco más sobre qué es Educol. Ah, sí, súper. Es que de pronto las personas quedan ahí como, pues como uno está todos los días, como que para uno ya es natural, pero pues siempre es bueno. Yo, como la analogía más simple y de pronto el ejercicio que me gustaría que hiciéramos es imaginarnos ese celular básico, eso que en Colombia mal llamamos flechas, y siempre lo pongo a la mesa, a la discusión porque los llamamos flechas porque eran los celulares que tenían los indios, ¿no? En ese un poco clasismo pues que hemos seguido trabajando en celulares básicos. Te hago un paréntesis aquí en la trocha y en el campo. Mira, son los mejores celulares, son los Sí, mejores, son los mejores y con su monopolio, pues estas empresas no quieren seguir sirviendo esos celulares, ¿no? Porque la gente debe pasarse a otros, cambiar los modelos, etcétera. Pero te cuento que aquí en el campo son los mejores. Lamentablemente, pues ya los van a descontinuar. Escúchame que te interrumpa, pero es que me parecía muy importante eso, ¿no? sí, señor. De hecho, eso está probado porque las antenas de esos celulares son más grandes. Como que en un Ah, smartphone, al querer comprimir y meter todo, pues ya, castigan. ya, Entonces, entiendo. parten Ok, del principio de que van a estar en zonas de mejores coberturas. ok, Entonces, estos les ponen la parte de la antena y por eso es que pues, para las llamadas son más confiables que un smartphone en claro, zona rural. Aparte, pues, de que la pila les dura un montón y de que si se claro. caen está el chiste de que rompen la Buenísimo, baldosa. Sí, buenísimo. listo, súper. Básicamente escogemos ese celular básico y hacemos que sea lo mejor que pueda llegar a ser. Entonces, para que tengan una idea, y ya les cuento otras cosas, es hacer una llamada telefónica en una línea gratuita nacional, una 01800, y tengo uno Google, ¿vale? Entonces es como un Google Home, pero por una llamada telefónica. Entonces un campesino puede preguntar el clima mañana en el municipio y se lo responde. O una mamá los medicamentos, o sea, ¿para qué sirve el medicamento? Ese tipo de cosas se pueden preguntar. Uno Google, dos Wikipedia, pues que es un diccionario, una biblioteca de Alejandría, si se quiere, en el sentido de que tiene menos errores que la enciclopedia británica, pero es otra discusión. Tres, traductor, ¿vale? Tú puedes hacer traducciones sobre la llamada telefónica. Esto tiene, cobra sentido, por ejemplo, en zonas turísticas donde haya comunidades que no se manejen el idioma, pero que se puedan apalancar de estas tecnologías porque no tengan tampoco internet. Cuatro es ingresar el código del audio. Entonces, el ejemplo básico de eso es seguro y todos nos ha tocado hacer una llamada a alguna parte donde les colocan una musiquita y nos tienen 20 minutos escuchando una musiquita de su llamada. Es muy importante continuar en la línea. ¿Qué tal si ahí ponemos un audio educativo, un podcast, un cuento? ¿Vale? Entonces yo puedo llamar, elegir qué escuchar y lo pongo en una llamada de teléfono. Es como una radio, pero por demanda.
¿Listo? Yo elijo qué escucho. Y seguro todos tuvimos al menos un Zoom, Google Meet, Teams, donde nadie abrió la cámara y hablamos. Para eso yo no necesito una conexión a internet, un smartphone, es una llamada telefónica de toda la vida, grupal. Estos son los tipos de cosas que resolvemos en Educol. Y ya para cerrar, califique el servicio de 1 a 5. Eso es una pregunta de selección múltiple con única respuesta que todos conocemos por las pruebas estandarizadas. En los exámenes Saber Pro, esas de las bolitas, es lo mismo pero en un teléfono, ¿vale? La respuesta 1, 2, 3, 4 y 5. También puedes grabar preguntas abiertas y demás. Eso es por un lado Educol. Después lo que nosotros hicimos fue migrarlo a WhatsApp, ¿vale? ¿Por qué? Porque WhatsApp hay muchos colombianos y esto es, seguro, pues, es medio sorprendente que creen que Internet es WhatsApp y Facebook e Instagram, porque en los planes de celular les suelen dar esos servicios. Entonces, pues Internet es muchísimo más que eso, pero eso le da a uno la ventaja de que por medio de WhatsApp se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que por medio de WhatsApp las personas puedan usar ChatGPT, que de hecho lo pueden utilizar por WhatsApp, puedan acceder a Wikipedia, puedan acceder a contenidos educativos, ¿vale? Y tener un chatbot diseñado para que las personas respondan preguntas, pueden enviar tareas ahí con fotos. Eso es un poco lo que hace Educol. Y ahora sí, para cerrar, Educol son 3 plataformas. Sonia, que es la profesora, que significa sabiduría y termina en IA de inteligencia artificial. Sonia funciona en llamadas y en WhatsApp, ¿vale? Elena, que es la bibliotecaria, que es la que contiene el contenido, y Alicia, que es la parte de las métricas. Sonia significa sabiduría, Elena significa antorcha y Alicia significa la portadora de la verdad. Entonces nosotros lo que buscamos es encender la llama, Elena, de la sabiduría, Sonia y la verdad, Alicia, en las personas. Eso es como hay implícito, digamos, está mucho de lo que, como de esa mística que nos gusta defender en Educol. Y es lo que nosotros llamamos el modelo SEA, Sonia, Elena, Alicia, que es como ese esquema donde tienes una parte de distribución de contenido enfocadas en personas de baja conectividad, la parte de métricas, que es Alicia, y la parte de seguimiento, donde puedes chatear con cada niño, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, o cada persona que use Educol, dentro de Elena, ¿vale? Que es la parte más para pro. Eso sería como un poco el ecosistema que hemos construido en Educol y el mantra que tenemos con las personas maravillosas que me ayudan y que hacen esto posible. De hecho, no me ayudan, ellos lo hacen posible, yo les sirvo a ellos, es buscar poner tecnología en manos de las personas más vulnerables. Entonces, cada vez que sale algo nuevo, la pregunta para nosotros es cómo lo metemos en Educol, cómo hacemos que esto llegue a estas personas, cómo hacemos que estas tecnologías no incrementen las brechas, sino que se puedan utilizar de una manera accesible. Perdón si me alargo, ese era un poco el contexto de qué es Educol. Excelente. ¿Y cómo haces? A ver, estamos hablando de poblaciones con limitaciones materiales. ¿Ustedes distribuyen los celulares? ¿Distribuyen? Súper. No. De hecho, suele pasar que o sea, como que la primera idea con Educol es que nosotros lo que necesitamos son celulares, ¿no? Entonces, como que nos tratan de regalar celulares, que está maravilloso, se agradece mucho, pero en las zonas rurales ya están los celulares, uno. Dos, nosotros lo que buscamos es darle una segunda vida a ese celular básico, un poco romper ese paradigma de lo que mencionaba Gustavo, es que siempre necesito el último celular y la última cosa para, no, de pronto con un celular básico resuelves un montón de cosas. Yo hago fotografía y una de las primeras cosas que aprendí, que me enseñaron las personas con las que aprendí, es que pues con las cámaras una cámara hoy en día la más básica es mejor que las de hace 30 años. Entonces, pues no necesitas tanta cosa para resolver, si de verdad lo quieres hacer. Entonces, no, nosotros lo que buscamos las comunidades se empoderen y busquen el celular. En algunos casos, en ciertas intervenciones se compran los celulares nuevos, porque pues los niños, si uno tiene un celular mejor que el otro, bueno, sea problema, se les dona a los colegios a veces, depende del mecanismo. Pero no, nosotros no buscamos distribuir celulares, lo que nosotros buscamos es distribuir los minutos, las llamadas, eso es lo que hace posible Educol y el WhatsApp, eso es lo que nos hace posibles, entonces ahí es donde colocamos el foco. Los celulares si están, los recibimos con mucho cariño, pero buscamos siempre colocar la discusión alrededor de lo que hace posible Educol, que es el minuto de la llamada, el minuto y el WhatsApp, perdón.
Excelente, excelente. Ya me queda un poco más claro. Ahora, Súper. ¿qué número de beneficiarios tienes? ¿Ese número importa? Sí, claro que sí, pues a veces se vuelve. No, mentira, sí, sí tenemos. El tema es que hay unos que están en el país y hay otros que han estado fuera del país. Los de fuera del país son de WhatsApp, eso debe estar alrededor de 11.000 Ya, personas que han utilizado Ducol. Y en el país, para la plataforma de llamadas, debemos estar, la última vez los números, si mal no me falla la memoria, debemos estar como por los 4.600 personas que han utilizado Ducol. ya. Esos son de varias formas. Hay algunos que Educol es una línea gratuita nacional. Te voy a contar una anécdota. Una vez salimos en Noticias Caracol de la noche y pues, las personas conocieron el número y empezaron a llamar. Y está muy bien que llamen porque para eso es. Pero entonces no sabes de qué parte del país son. ¿Listo? Hay una capa gratuita de Educol que está free, que está limitada y acotada porque pues en este momento las llamadas para educar las financia la empresa, digamos. Educol es una SASBIC, una empresa de beneficio de interés colectivo, y hay usuarios de que no sabemos dónde están. Hay otros que sí son parte de proyectos formativos, por ejemplo, unos en el Catatumbo y el Caquetá, un proyecto que hicimos con la GIZ, en La Guajira, en Santander, en Caldas, o sea, que en Cundinamarca, que hemos tenido como proyectos educativos específicos, pero hay otros que no sabemos en qué parte del país están. Desde que estés en Colombia puedes hacer una llamada y utilizar Educol. Ya, ya. Qué bien. Qué berraquera, qué berraquera, Daniel. Súper, súper, Carlos, gracias. Cuando uno es un mortal y ve este tipo de iniciativas y dice, bueno, yo quiero ayudar, ¿cómo puede ayudar a este equipo de Educol? Eh, Gracias por tus palabras. Pues nosotros somos más mortales que cualquiera, no te preocupes, no tenemos nada raro. Me encantaría decirte lo contrario, que yo tengo algún secreto, pero no. ¿Cómo poder ayudar? Pues nosotros en este momento andamos y hecho es aprovecho hoy uno con lo de SASBIC, no queremos caer un poco en esa lógica de emprendimiento social, y tampoco nos gusta vernos como una fundación o algo de ese estilo. Nos vemos más como una empresa de tecnología. Entonces, en la impronta que estamos ahora es hacer que la empresa sea más rentable para poder nosotros hacer, digamos, lo que queremos hacer. Y esto te lo digo pues porque en algún momento caímos un poco en esa lógica y un poco cayendo a lo que Alfredo decía de que nos dieran el pescado, y creo que eso nos hizo pensar mal, digamos, porque tenemos la capacidad de gestionarnos. Entonces estamos más en ese canal de buscar ventas, clientes, y lo que le decimos a los clientes de la empresa es, nosotros hacemos tecnología, hacemos chatbots y voicebots, ¿vale? O sea, todas estas cosas que te estoy contando, imagínatelo para una empresa que venda pizzas, no sé, una pizzería, ¿vale? Que puede utilizar las plataformas de Educol. Y nosotros hacemos Educol también, ¿listo? Entonces es como generar ese doble impacto. Entonces, si me preguntas a mí cómo nos pueden apoyar, con clientes, referencias, nos hablen de nosotros. Es lo que estamos como ahora buscando. En algún momento intentamos campañas de crowdfunding, hemos intentado varias cosas, y creo que ese camino de las lecciones, no, hay que enfocarse en ser rentables, y aparte porque Educol tiene otra impronta, y es que pues al ser una empresa de tecnología, los salarios en tecnología son muy competitivos. Entonces hay que proteger al talento humano, no hay que solo venderles historias. Entonces necesitamos vernos de esa forma para poder, literal, es competir por talento, para poder desarrollar mejores soluciones que podamos aplicar en casos para el sector privado, pero que esos mismos desarrollos los ponemos para lo social, para lo que a nosotros nos importa, y en muchos casos regalamos la plataforma o se la dejamos muy barata a las empresas que quieren trabajar con nosotros. Por ejemplo, Fundación San Antonio, a ellos es casi que simbólico el pago. Es más como para decir que si estamos haciendo algo, o sea, que porque en realidad es simbólico, es más el pago por el uso, y nosotros todo lo que hacemos por el otro lado es póngalo al servicio de que fue lo que inició la empresa, que es lo que nos mueve, y lo otro es más un medio para un fin. Bueno, si acaso te sirve el ejemplo de la Fundación Grupo Social.
La Fundación Grupo Social, que es la dueña del Banco Caja Social y Colmena, Sí. seguramente lo conoces, en realidad no es una empresa con fundación, sino es al revés, que es un Ajá. me estás contando. Y fíjate que lo Sí. que salva esa empresa, primero de todo no pertenece a los jesuitas. Lo que pasa es que un jesuita la fundó y luego los jesuitas quisieron que el espíritu de su compañero y su colega permaneciera. Pero ellos no tienen ningún interés. Ya hace varios años se retiraron de la fundación y la fundación, su alma es un legado. Este personaje, mucho antes que el padre García Herreros, tomaba los ahorros, incitaba a que promovía entre los obreros que ahorraran, y eso se ponía en el banco, se ponía a producir y hizo el primer barrio obrero. Hizo el primer barrio obrero aquí en el país. Lo hizo en Villas Javier, San Javier, en Villas Javier, en el parte del sur oriente del país. Oye, y bueno, pues eso fue avanzando. Entonces, hoy día tú tienes empresas que generan un rédito, se trata de que ese rédito sea justo, es lo que se llama, digamos, un retorno justo, que permita ser competitivos dentro, digamos, toda la industria financiera, pero a su vez, los réditos de eso se van para obras sociales, se van para obras sociales. Entonces, me suena un poco lo que me has contado tú, en el sentido de que se inician ustedes con servicio, pero ahora necesitan cómo financiarse para ese servicio. Es decir, tengo entendido, si bien lo interpreté, el servicio es la razón de ser de ustedes, es la razón de Sí. ser de ustedes, el servicio. Ahora, ¿cómo van a poder hacer eso sostenible? Es donde está la gran creatividad que ustedes están generando, si bien entendí. Sí, tal cual. De hecho, pues si no hubiera sido con motivo de servicio, pues yo no hubiera emprendido. Eso, digamos que yo siempre he hecho abiertamente, o sea, como que es para mí. La versión de todo el mundo es súper legítima. Pero emprender es un camino que lo va sorprendiendo a uno con los días, ¿no? Como que Claro. cada día uno es como, ok, esto no lo vi venir, esto no lo vi venir. Pero cuando partes de una vocación de servir a los demás, que honestamente así se hace todo en Educol, uno siempre encuentra la razón para seguir. Pero vamos a pensar, yo recorrer este camino solo con el ánimo de lucro, de comprarme camionetas, yo no lo hubiera hecho. O yo, Daniel. O sea, no encuentro la gasolina, la motivación. O sea, no la Claro, veo ahí. claro. Entonces, lo que nos da para seguir es todo lo otro. Y todos tenemos nuestra historia. O sea, no quiero particularizar la de nosotros. Pero como que el barco sigue firme es por eso. No es de. Si fuera por lucro, ya hubiera saltado otra cosa. Y no me hubiera. Digamos, sí, emprender tiene muchos devenires. Y solo por lucro no me parece que lo justifique. O sea, puedes llevar una vida más tranquila, estar mucho mejor. Pero fíjate que a la hora de la verdad, sabes que es la historia de grandes empresarios. Tú encuentras que el ánimo de muy buenos empresarios es servir, es haber encontrado una oportunidad, haberle entregado su vida a eso y de hecho, si acertaste en que esa oportunidad fue bien servida, pues el dinero te llega. Pero quien se propone con lo que tú acabas de decir, de solo hacer dinero, ese no es un empresario, ese es un negociante. Si me explico, compro las camisas hoy y voy a ver si mañana las puedo vender más, más caras, si me puedo ganar algo, no perder en eso. Pero con lo que tú acabas de mencionar, estamos hablando de los componentes fundamentales del emprendimiento. Y el signo pesos no te lleva muy lejos. Lo que te lleva es lo que tú acabas de decir, el querer servir, el querer aportar, el encontrar la oportunidad. Todo lo que nos estás contando es de una gran esperanza, creo yo, Carlos y Alfredo, ¿no? Yo quiero hacer una anotación importante en esta materia, hoy que estamos celebrando tantas cosas y en particular esta iniciativa que nos comparte Daniel de Educol. Colombia necesita más empresas, más empresarios y menos negociantes. Empresas públicas, empresas privadas, empresas solidarias, empresas sociales, bienvenidas todas. Empresarios públicos, empresarios privados, empresarios sociales, bienvenidos todos.
para evitar que le demos juego a los negociantes cazadores de rentas, que también los hay, en lo público, en lo privado y en lo social. Creo que es muy importante que este espacio de Celebremos Colombia le haga caja de resonancia a esos emprendimientos. Todo emprendimiento es sostenible, Daniel, y la sostenibilidad es integral. Tiene que ser sostenible económicamente, socialmente, ambientalmente, energéticamente, alimentariamente, si usted lo quiere, tecnológicamente, que es el tema suyo. Y todas esas sostenibilidades combinadas son las que nos permiten darle sostenibilidad a la democracia. Gracias, Alfredo. ¿Y cuánta gente son contigo, Daniel? Que tú hablas de un equipo. Sí, súper. Yo agregar algo, pero se me escapó. Bueno, a veces la cabeza va más rápido que la boca. En el equipo, ok. Nosotros, bueno, voy a dar los nombres. Está David Bello, que David lo apoya con la parte tecnológica. David es súper crack. Pues él es de la UIS de Bucaramanga. Está Cristian López, él está en Cúcuta. De hecho, con Cristian nunca nos hemos visto presencialmente, como nacimos en la pandemia y la empresa empezó así, trabajamos remoto y todo. Y creo que este diciembre él va a venir aquí y nos vamos a conocer finalmente. Está Natalia Morales, les cuento un poquito. Nati es que de verdad deberían conocer el equipo. Una de las cosas que yo más valoro de este proceso también con Educol es que uno encuentra un equipo de personas brutal. O sea, son de verdad que encontrar personas así es impresionante, pero bueno, creo que también atrae, digamos, de alguna manera Educol cierto tipo de talento que es muy valioso. Nati llegó por voluntariado, llegó por voluntarios de Naciones Unidas. Entonces está también Nati, está Sulimar Herrera. Su llegó por medio de Nati. Creo que eso nos va a dejar porque consiguió un trabajo en USAID y pues bueno, como que no le da el tiempo para seguir con Educol. Ese es como el equipo base, ya estaría, todos programamos, digamos, excepto Nati. Y está también pues el abogado, la contadora. Omar el abogado, la contadora se llama Erika. Y es como el equipo básico de Educol. Siempre he buscado mantener la empresa muy pequeña, sobre todo como con la lógica de, no, esto no es mucho al caso, pero WhatsApp cuando se vendía a Facebook eran 12 personas. Entonces es como de, bueno, o sea, se pueden hacer cosas grandes si uno tiene foco y tiene un equipo pequeñito y limpio. Y tenemos dos pasantes, tenemos dos pasantes también, poco para contarles los nombres y como el equipo base de Educol. ¿Y necesitas un lugar físico o todo es virtual? Nosotros nacimos virtuales y nos quedamos así. De hecho, para pues una empresa iniciando, pues claramente bajar los costos es fundamental. Entonces, nunca hemos tenido como ganas de verdad de tener una oficina. Si nos vemos con Cristian por medio de Zoom mucho, pero no tenemos oficina. Fíjate, Carlos, yo creo que eso es un dato fundamental. A mí me parece que eso muestra que esta nueva era, yo siempre he considerado que el COVID nos trajo una nueva era, cambia una serie de lógicas, etcétera, que teníamos como allí, empedradas totalmente. Y fíjate que tú no necesitas una oficina y estás haciendo lo que estás haciendo tecnológicamente, etcétera. Y me estás contando que uno de los socios, imagínate la alegría el día que lo veas presencialmente. Sí. Sí, eso va a ser un gran encuentro, eso va a ser un gran encuentro. Sí, tal cual. De hecho, a Cristian lo conocí por medio de Carlos, que también está en Cúcuta, o sea, no es el primer. Carlos pues se fue a hacer su doctorado, entonces pues también, pues él sigue pendiente, pero no está. Y también está en Cúcuta, entonces sí. Ya. Y en alguna época tuvimos un programador en la India, por ejemplo. Entonces sí, digamos que te da mucho más, la era nos da mucho juego y volviendo un poco a lo que decía Alfredo hace un rato, con el tema de las empresas, es que parte de la discusión también siempre ha sido que nos merecemos mejores empresas, como que después de la pandemia creo que para todos fue muy manifiesto que nos merecemos mejores empresas, y yo me atrevería a decir algo más, es que nos merecemos mejor innovación. No quiero sonar grandilocuente, pero nosotros lo que buscamos es que la innovación tenga un cariz ético, un cariz de inclusividad, de inclusión,
porque está muy bien hacer tecnología para personas con smartphones y tarjetas de crédito, está maravilloso, yo no quiero juzgar, y no soy quien. Pero sí quisiera que pensáramos un poquito en otros segmentos, ¿no? En otras dinámicas, en otras maneras. Y, y claramente las herramientas, por lo menos para mí es claro, no quiero darlo por obvio, pero me parece que es claro que ya tenemos soluciones tecnológicas para resolver muchos problemas globales, solo es como que no queremos, ¿no? Como que no terminamos de descifrarlo, entonces parte un poco de la impronta de Educol es como, bueno, hagamos tecnología para estos segmentos, tratemos un poco de generar modelos de negocio que sean diferentes, ¿vale? Que nos permitan como darle salida un poco con esa, sí, como pensar un poco las cosas de distinto. Y luego, pues porque nosotros nos hemos movido en el mundo de las startups, que está buenísimo y está muy bien, pero a veces son fórmulas repetidas y manidas, ¿no? Como traiga emprendimientos de otro país y aplíquelos acá. Y está buenísimo, pero tal vez de pronto desde acá se nos ocurran ideas de lo que nosotros necesitamos. Te Que de voy a, pronto así te, fue, te voy a señor. interrumpir un minutico porque estás tocando un tema que me parece fundamental. En una época, ya hace algunos años, existió un inglés que hablaba de tecnología apropiada, un inglés, ¿no? Y él decía, hombre, los países como los nuestros, de economías emergentes, etcétera, hay que buscar ese tipo de tecnología que ellos necesitan. Me acuerdo de este caso que tú debes de conocerlo. Entonces, habían unos personajes, dijeron, bueno, ¿qué tal si diseñamos unas bicicletas que les ayuden al transporte de la gente en la India? Entonces, un motor de 2 tiempos, pequeño, etcétera. Entonces, se lo llevaron allá con sus bicicletas y todo ese tipo de cosas y lo repartieron en las comunidades. Oh, sorpresa, estas comunidades convirtieron el motor de 2 tiempos en bombas para poder llevar agua, para Ok, poder llevar agua. Y esas bombas se volvieron un diseño estupendo, porque entonces podían llevar agua que antes pues no podían llevarla sino por baldes y todo ese tipo de cosas. Entonces fíjate que con muy buena intención pues diseñaron las bicicletas, su bombita de 2 tiempos, pero en realidad lo que necesitaban estos personajes era una bomba de agua. Entonces usaron el motorcito para mover una bomba de agua. Entonces me suena lo tuyo muy en ese sentido. ¿Sí me explico? Es decir, estamos hablando de tecnologías apropiadas a las necesidades de grupos de población que no tendrían acceso bajo otras circunstancias, ¿no? Si uno se pone a ver eso, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, en una conversación escuchaba como que Colombia va a tener internet pero cobertura total creo que eran como 13 años, era el número que mencionaban en ese espacio. Y bueno, está la primera discusión, no, cobertura no es acceso. Y la segunda es, vamos a esperar 13 años. O sea, de verdad parece razonable como decir, ah, no, pues dejemos el problema ahí debajo del tapete 13 años, mientras a ver si cumplimos los indicadores de conectividad, independientemente de que la gente no tenga para conectarse. Entonces, como que a veces también ese tipo de situaciones te lleva a decir como, bueno, sí, puede que todos merezcamos tener internet y es maravilloso y ojalá todos lo usáramos para lo que debería ser. Y lo digo pues porque las redes sociales y todo este tema como que también nos contamina y parte de los debates que de cuando en cuando me gusta poner en la mesa es que qué tan seguro es ponerle internet a alguien que no lo sabe usar. Haciendo una analogía con el sector salud, cuando se va a dispensar una nueva tecnología en salud, que de hecho ese es el nombre, tecnologías en salud, pues tiene que pasar por unas evaluaciones. Todos aprendimos un poco de eso durante el COVID, ¿no? Con los respiradores y las vacunas, pero con tecnología de internet no. O sea, nadie evalúa si Instagram es bueno, bueno, las redes sociales, para no dar nombres, si una red social es buena para tu bienestar mental. Nadie evalúa eso, solo exponemos a millones de niños, a millones de personas a eso y nadie se cuestiona el por qué. Entonces, yo creo que hay mucho de largo como de ancho con los temas de accesibilidad, de cómo lo hacemos, de cómo hacerlo de manera responsable. Y a veces puede que una llamada telefónica, por mucho que suene a que no es la gran solución, por lo menos es una solución acotada y es una solución que no hace daño. Y que creo que el principio también de no hacer daño también como que a ratos se nos olvida, como que nos enamoramos de la tecnología,
que es maravillosa, pero que a veces se nos olvida que con eso podemos resolver problemas que de pronto necesitamos la última y que de pronto la última no es segura. Pero confiamos en que así sea y creo que de ese debate está mucho por venir. Creo que es como de las cosas como de los debates que se nos vienen, es sobre el cariz ético de la tecnología, ahora en cuarta revolución industrial, pues más con inteligencia artificial y todo lo que está pasando. Creo que hay mucho, mucho para cortar porque en medio de cuarta revolución industrial, pues ya una brecha de acceso se te vuelve un abismo, ¿no? Y como que cada vez va a ser más difícil saltar esas brechas y muchas veces de la discusión de Educol es no hacer daño y buscar que de pronto la brecha no sea tan grande. Y fíjate que están ustedes con una gran posibilidad, pues, porque yo creo que lo que hizo ACPO, por ejemplo, fue poner una tecnología al servicio de un grupo de población que nadie se imaginaba que iba a poder hacer algo importante con eso. Pero en ese momento la población campesina del país quedó enterada de todo, sin necesidad de tener que pagar un poconón de plata por la prensa impresa. Sí me acuerdo que era solamente unos pocos tenían acceso a ella, pero en un momento dado las noticias se conocían en los campos colombianos, que nadie había hecho nada respecto a eso. Ustedes tocan un tema muy importante y tal vez es simplemente un comentario, Daniel, que es el siguiente. Yo creo que la tecnología no es buena ni mala. La tecnología, es decir, es éticamente vacua. Somos las personas, los seres humanos, los que al darle el uso a la tecnología solo les damos su tinte ético, pongámoslo en esos términos. Entonces, cuando tú dices, hombre, vamos a ver qué oportunidades tenemos para que ciertas poblaciones que están por ahora excluidas puedan tener acceso a las cosas buenas que puede ofrecer la tecnología. Yo creo que ya eso es una opción ética y muy importante y trascendental, me parece, y sinceramente, pues los felicito porque me siento honrado pues de conocerte, Daniel, y de saber que estamos haciendo eso en el país y que lo podemos exportar. ACPO se exportó en un momento dado, a nadie se le había ocurrido eso, pero fíjate, Sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. Y eso que me acabas de contar de que tienes socios que no conoces todavía, excepto por, por las imágenes y gracias a la nube. En realidad es gracias a la nube que podemos hacer este tipo de cosas. Eso muestra que no estamos nosotros anclados en edificios, anclados en un lugar físico, sino que la nube es la que nos permite toda esta fantasía. La nube hablo pues de los cientos de miles de servidores esparcidos por el mundo que nos permiten esta conectividad. No es que exista ya la nube como un ente etéreo, ¿no? Pero eso me parece estupendo que se han hecho ustedes las preguntas éticas, Daniel. Eso me parece excelente, 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 ¿no? nos podríamos ahí como enfrascar bueno, lo primero es, si ACPO fue ejemplo en UNICEF, de hecho fue UNESCO, perdón. UNESCO reconoció a ACPO como una experiencia educativa súper importante y cuando uno, mirar la historia de Radio Sutatense es súper bonito, ¿verdad? En YouTube hay un montón pues, de información y en el Banco de la República reposan los archivos de los millones de cartas que mandaban campesinos a Radio Sutatensa con sus evaluaciones o con sus agradecimientos. Hay cartas de fuera del país, o sea, es como que una historia que de verdad es como Claro, wow. O sea, como que uno se emociona, ¿verdad? Porque son cosas de verdad lindas, sencillas, bonitas, como hechas con las manos. Radio Sutatensa enseñaba modistería, mecánica industrial, las cuentas, o sea, era una cosa loca, o sea, de verdad que es como impresionante ver las cartillas y todo lo que hay ahí es increíble. Y cuando terminó el apartheid, se llevaron la experiencia de Colombia de Radio Sutatensa a Sudáfrica para alfabetizar pues las comunidades que habían sido segregadas durante el apartheid en Sudáfrica. Entonces como que son ese tipo de cosas que de verdad uno es como que
son historias bonitas. Un poco volviendo a la idea inicial de que Colombia tiene historias lindas para compartir y que yo creo que lo que nos hace falta es contárnoslas más y creérnoslas más. La del billete de 20.000 en la luna, sí, y creo que están ahí. O sea, que son como muy palpables, pero pues finalmente uno decide cómo mira, ¿no? Con qué ojos mira. Celebrarlas más, celebrarlas más. Sí, 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 sí. No sé si nos podamos detener un poquito en la discusión de lo de tecnología. Yo no compro el argumento, pero no sé si este sea el espacio, pero creo que a veces mucha investigación se va en cosas que no se deberían ir. Para ponerte un ejemplo, pues el último caza, creo que es el F-38, que la OTAN ha invertido cantidades ingentes de dinero. O sea, como que en ese tipo de investigación de tecnología, pues eso tiene, digamos, un fin muy específico. Y consumió, creo que una treintava parte colocar el telescopio James Webb, que es las cosas que celebra la humanidad, ¿sí? Como un telescopio para mirar en el infrarrojo hasta lo más profundo del universo. Nos costó cientos de veces menos, estoy seguro, pero o sea, los órdenes de magnitud son nada que ver. Y no invertimos de pronto tanto en eso, pero sí invertimos en otras cosas. Entonces, a veces hay y esto es una cosa que yo cuestiono mucho, y es que hay mucha gente muy inteligente y muy brillante en este país y en todo el mundo viendo cómo repartir pizzas. ¿A qué me refiero? A aplicaciones de delivery. O sea, y hay gente súper inteligente trabajando en blockchain, que la tecnología contamina un montón y eso es un hecho, no es tan buena, y de pronto pudiéramos coger esos cerebros y ese talento para otras cosas. Entonces, como que a veces la innovación y la tecnología se nos va por el lado que no es, para vender basura, comida empacada en basura, para enfermarla. ¿Sabes qué? Me parece como que a mí me genera mucha resistencia a este tipo de cosas. Entonces, como que yo creo que a veces sí hay que dar la discusión, porque caer en el hecho de que la tecnología es inocua, me parece que mi opinión es que no es así. Excelente. Ese es todo un punto. Sí, sí, muchas gracias por compartir esos casos y definitivamente si tenemos una capacidad creativa, el qué vamos a crear o el para qué, y ese para qué no tiene un fin tan claro, si es para enfermar, si es para matar, si es para subyugar, si es para tantas cosas que, digamos, difíciles de manifestar, pues podríamos reorientarlo hacia otros contextos y otras necesidades. Y yo quería, para ir cerrando este espacio, preguntarte, Daniel, para que puedan seguir encendiendo la llama de la sabiduría y la verdad en las personas en los próximos 20, 30 o 40 años, ¿qué debe ocurrir o qué debería dejar de ocurrir? Yo, es que para mí, digamos que mientras el equipo esté y mantengamos el propósito y nos mantengamos fieles a eso, o sea, tú vas a seguir. Yo no tengo como y Educó seguramente va a mutar y en un tiempo estaremos haciendo no sé qué otras cosas, porque creo que las preguntas van a seguir ahí, las vamos a seguir buscando resolver. Yo creo que desde que nos mantengamos fieles a eso, pues vamos a seguir. Y como para no seguir, digamos, con la empresa y como con la impronta que llevamos, le escuchaba pues lo ideal y la situación para cerrar Educol, pues es como que lográramos pues otro tipo de tecnologías que hicieran que esto no tuviera sentido, ¿no? Eso será como la solución, digamos, para darle un cierre. Pero aquí nos podríamos quedar otro rato largo contándoles otra serie de cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, que utilizamos inteligencia artificial para ayudar a los profesores a crear sus clases. ¿Sí? Entonces, eso te da otro margen como para seguir, independiente de que todo el mundo tenga internet o no, porque pues siempre le puedes facilitar la vida a alguien o le puedes personalizar la educación a, a un niño, o puedes hacer que una de las ideas iniciales de Sonia cuando nació el concepto era que hiciera efecto Pigmalión, que es la transformación desde el amor. Que pues Pigmalión era este rey griego, eh,
que era un gran escultor y que creó una escultura y se enamoró de la escultura, que era Galatea, y la amaba tanto que Afrodita le hizo el favor, comillas, porque como buen mito griego tenía trampa de hacerla humana, a Galatea. Entonces la transformación desde el amor, la mirada apreciativa. Y mucho de la idea de Sonia era como, bueno, y si hacemos una cosa que sea tan inteligente como para que empodere a las personas y les dé como ese espacio, sabiendo que es una máquina, pero que sea algo que te diga como que tú puedes, como que tengas un espacio para. En uno de los proyectos que estuvimos trabajando en EcoClip, era con niños pues en situación de tránsito hacia el tapón del Darién, que son cosas que uno no se alcanza a imaginar lo complicado que es. Y era hacer un asistente que ayudara a estos niños en ese tránsito. Eso lo hicimos con ClickClack, Emanuel Neiza, que es otro crack, que si lo pueden invitar, parecería increíble. De verdad hay gente muy chévere y muy inspiradora en este país. Emanuel es fantástico. Y Andrea, bueno, uno va conociendo también gente, Andrea Mayorga de Coimpacto B, María Paula de la Biblioteca Sara Leilúa. Me acordé de ellos que es gente linda, gente bonita, gente que te llena de paz la vida y de ilusión. Pero volviendo a la historia con Emanuel y con Click, pues era como lograr que este bot pues acompañe a estos niños, acompañe a sus papás y los ayude a tener como una infancia digna en medio del tránsito, es darles derecho a la infancia a estos niños mientras estás en ese tránsito y de cómo lograr pues que este asistente que tienes en un WhatsApp que puedes acceder en un momento, pues de ese apoyo, ¿vale? Entonces como generar esa transformación. Entonces yo creo que desde que esas cosas se mantengan, ese uso de tecnología va a seguir. Y va a ser cada vez, pues, no sé, en algún momento le pondremos más cosas, pero creo que desde que los principios estén firmes, pues seguiremos aquí dando lora toda la que podamos. No, Qué pues berraquera, Daniel. no, Daniel, ha sido un honor y verdaderamente un faro de esperanza, hombre, un faro de esperanza, Daniel. Así lo veo, así lo veo. Pues, Muchas no, pues, me siento muy honrado por esas palabras, pues viniendo de ustedes. La verdad que se hace pues con el ánimo humilde de servir. De verdad que no, pues no hay como más pretensiones detrás de esto. Entonces, pues, de verdad, muchas gracias. Y la recomendación para ustedes y para los que vean, pues, que nos contraten, que hablen de nosotros, que estamos aquí para generar valor a todo el mundo. Y es como nuestra obsesión generar valor y pues en ese camino, pues buscar dejar un país un poquito más bonito, una Colombia más bonita, que ya es muy linda, pero seguro podemos hacer algo para embellecerla más. Ah, no hay duda, no hay duda. Celebremos, Pues celebremos que en Colombia existe Educol, que Educol es una comunidad de trabajo que reúne talento y que están con una misión clara y con un sentido específico de trabajo. Ayudémosle a crecer. Muchas gracias de verdad, Daniel, y muchas gracias, Carlos y Gustavo. no, señor, a ustedes. Ustedes, fue un gusto, fue un honor, muchas gracias. Muy queridos, muchas gracias. Chao.